Buenos días a todos, gracias y paz. Alexander Evangelista desde la República Dominicana les habla, provincia Santo Domingo Oeste, Hato Nuevo de Manoguayabo. Bueno, el día de ayer estuve publicando un texto bíblico que se encuentra en el libro de Lucas, su capítulo 22, versículos 31 al 32. Y allí nuestro Señor Jesucristo, hablándole a los discípulos, le da una palabra de preocupación y al mismo tiempo también le da una palabra de aliento y de fortaleza y de cobertura. Lo que hoy por hoy nosotros necesitamos, que aunque recibamos malas noticias, podamos también recibir buenas noticias entre esas malas, que nos den aliento, que nos den cobertura, que nos den protección, que nos den esperanza. Y vamos a leerla y la misma se van a estar leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como debe leerse la palabra. Dice de la siguiente manera: dijo también el Señor: Simón, Simón, eso es refiriéndose a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Mira, hermano, aquí hay un problema, y es que el enemigo le pidió al Señor permiso para zarandear a Pedro, pero Dios, el Señor, Jesús, sabiendo la debilidad de Pedro, él pidió a su padre y dijo: Señor, guárdalo, cúbrelo, protégelo. Una confirmación más de lo que hemos venido diciendo en mensajes anteriores, en enseñanza pasada, hablando sobre la familia. En mi canal de YouTube me pueden encontrar como Alexander Evangelista y Congregación La Luz de la Verdad Bíblica en YouTube. Es que Satanás no puede tomar ninguna decisión basada bajo ninguna circunstancia si Dios no determina y da la autorización a que a alguien de nosotros, como hombres o mujeres de Dios, Satanás pueda tocarnos. Para eso tiene que pedir la autorización al Padre. Nada Satanás puede hacer si no tiene que pedirle permiso al Padre. Y aquí podemos visualizar que Satanás le pide a Jesús que dejara zarandear a Pedro. O sea, en ese momento difícil que tú estás pasando, Dios va a rogar al Padre, o Jesús, va a rogar al Padre para que nada acontezca en tu entorno, en tu familia, en tu negocio, en tu salud. Nada va a acontecer que no sea la voluntad de Dios, que no sea que es Jesús, que es nuestro abogado, nuestro intercedor ante el Padre. Por eso la Biblia nos enseña que cuando vayamos a orar, que pidamos al Padre por medio de ¿quién? Por medio del Hijo. Que todo lo que vayamos a pedir al Padre lo pidamos por medio del Hijo, porque Él es nuestro abogado, nuestro intercedor, nuestro defensor, quienes nos van para quien nos va a cuidar. No importa cómo se levante el enemigo, aunque te quiera zarandear como un trigo, oiga esto, aunque te quiera remover o te quiera tumbar, no va a poder hacerlo, porque tú estás resguardado en el Señor, tú estás cubierta en Dios. Independientemente de lo que esté pasando, Dios está peleando a tu favor. Solamente tenemos que estar fiel y firme en su palabra. No importa por dónde estemos pasando, no importa lo que alguien diga, lo que alguien piense, solamente tenemos que estar resguardados y hacer la voluntad de Dios, que Él se encargará de lo demás. Satanás no podrá llegar. Satanás llegó a Job porque Dios le permitió. Satanás se llevó la pertenencia que tenía Job porque Dios se lo permitió. En otras palabras, cuando Dios permite que Satanás te zarandee como trigo, es porque Él lo ha permitido para llevarte a un nivel más poderoso todavía, para engrandecerte y hacerlo vergüenza a Satanás, como lo hizo con Job. Job le demostró que la voluntad que había en él hacia Dios era más fuerte que lo que Dios le había dado terrenalmente. ¿Por qué no permitió lo mismo con Pedro? Porque él sabía que Pedro no iba a soportar, y eso lo podemos visualizar cuando agarran preso a Jesús, que Pedro se sale y se va corriendo. Pedro se apartó, Pedro maldijo, Pedro lo negó. Era una palabra que había que cumplirse porque fue establecida, pero independientemente, Dios conoce cada uno de los corazones de la persona. Por eso es que usted siempre dice: wow, pero ¿y cómo fulano está pasando esa prueba? Wow, pero verdaderamente fulano está pasando un proceso. Pero si tú te metes en ese proceso, tú no lo vas a poder pasar. Si esa persona está pasando ese proceso, solamente pídele al Padre que se haga la voluntad. No diga: Señor, saca a fulano de ese proceso, porque tú no sabes por qué Dios lo tiene allí. Y siendo hijo de Dios, no intervenga en los planes de Dios. Más bien, solamente di: Padre, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Como dice la oración modelo, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también que se haga en la tierra. O sea, tenemos que estar
claro que lo que Dios permite a los hijos de Dios es con un propósito. Y lo que Dios no permite a los hijos de Dios también es con un propósito. Imagínense que Dios había permitido que Satanás zarandee a Pedro como trigo. No se cumple la palabra de Hechos, capítulo 1, versículo 1, 8. Ni tampoco la palabra de Hechos, capítulo 2, verso 38, que cuando Pedro predicó se convirtieron 3,000. Quizá Pedro no había sido cristiano ahora. Quizá Pedro no había cumplido el propósito del cual Dios le había ordenado. Por eso Dios le dijo, cuando le preguntaba, ¿Pedro me ama? Pedro me ama. Y él dijo, pero Señor, ¿por qué me pregunta tanto? Tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y de una vez Pedro, como un hombre impulsivo, dijo, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Él dijo, mira Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Para que usted vea que Pedro era un hombre impulsivo, pero con sujeto a debilidades, que no iba a aguantar la presión. Es tan tal que el tipo iba a degollar a un tipo. Nada más le dio, alcanzó la oreja y le mochó la oreja. O sea, son cosas que uno tiene que evaluar y saber. Nosotros como seres humanos, si pasamos por un proceso, es porque podemos. Y Dios sabe que podemos. No te quejes cuando Dios te mete en un proceso. Solamente di, Señor, gracias que tu voluntad se cumple en mí. No te quejes, Dios, ¿por qué me manda ese proceso a mí? No, termina el proceso en el cual Dios te ha metido. Porque si Él te permitió caer en ese proceso, es porque tú puedes terminarlo. No te quejes porque Dios te ha permitido caer en ese proceso. No te quejes porque Dios ha permitido que Satanás te zarandee como trigo. No te quejes, sino más bien dile, gracias Señor, dame la fuerza para salir de este proceso. Espero que esta palabra le haya agradado y que usted pueda poner esta palabra en práctica y compartirlo con sus amigos. Gracias y paz, Alexander Evangelista.